Bienvenidos a otro capítulo de Escena del Crimen 2020 aquí por las pantallas de Unicanal. Hoy vamos a tener un caso que mezcla varias situaciones. Una que es difícil de acercarse a feminicidio por más de que pudiera llegar a tener ese tipo de condimentos, principalmente porque la que resulta, y hasta por cuestión lógica, víctima es una mujer. Solo que en este caso en particular no se demostró un vínculo entre el homicida y la mujer, pero sí un asesinato brutal. Quizás un hombre obsesionado con la mujer que finalmente termina asesinándola. Ella se llama Katy Susana Ibarra. Ella tenía 21 años cuando ocurrió esto. Vivía en las colinas, en Loma Putá, y trabajaba en una cabina telefónica. Y ustedes recuerdan esos horarios de las cabinas telefónicas que se extienden o se extendían durante mucho tiempo. Estamos hablando del año 2010, cuando todavía estaban muy en auge las cabinas telefónicas. Hoy en día con el teléfono celular ya casi estas no existen, desaparecieron. Pero en ese año era de mucho uso ir a hacer llamadas, por ejemplo, internacionales a estas cabinas. Y es por eso que los horarios, y generalmente con una sola persona, eran de 12 horas o más, de 8 a 8. Ese era el horario de Katia. Y soy muy preciso en esto porque esta joven de corta edad tenía muchos sueños. Ella necesitaba juntar dinero para viajar, tenía muchos sueños. Su vida realmente dentro de sus sueños, de sus planes, estaba viajar y educarse fuera del país. Por eso quería ahorrar y necesitaba trabajar. Pero había algo oscuro que ella escondía por mucho tiempo hasta que no aguantó y comenzó a hablar con sus padres. Y ellos les habían recomendado, él, principalmente el papá, les recomendó salir de ese trabajo. Pero este sueño de persistencia, de vivir, de lograr juntar plata, pesó mucho más y sostuvo ese trabajo por bastante tiempo hasta que la asesinaron. Esto ocurre un 30 de noviembre del año 2010, el hallazgo de su cuerpo dentro mismo de la oficina. Veamos de quién se trata, quién era ella y quién es el presunto autor de este crimen. Perfiles. Víctima, nombre, Katy Susana Ibarra Lungis, edad 21 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Las Colinas de Loma Putá, profesión estudiante. Victimario, nombre, Iván Antonio Ferreira Mareco, edad 23 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio San Felipe Asunción, profesión estudiante. Negó vinculación en la muerte, sin embargo, una marca ineludible dejó en la escena del crimen. Bueno, Katy no volvía a la casa y los padres, usted sabe, comenzaban a desesperarse. Ella era una joven, trabajaba hasta tarde, las 8 de la noche, imagínense, en Loma Putá, también una ciudad bastante grande y peligrosa como todas en Paraguay. Y la mamá quería saber qué pasó de Katy, por qué no venía, hasta que tuvo que ir a buscarla porque tenía un compromiso. Katy tenía programado un concierto ese mismo día. Y ella, la mamá, creyó que Katia, como habitualmente solemos decir, enganchó, es decir, pasó del trabajo directamente al concierto, pero no estaba contenta porque no tenía información sobre la hija. La hija no se reportó después de ese evento, porque estoy hablando de que ese concierto ocurre un día antes del homicidio, y que era trabajo, concierto, el concierto al trabajo, y dentro de todo ese circuito que ella imaginó, tratando de consolarse porque no tenía información de su hija, ocurre esto, que es lo que le comentaba. Al no tener una respuesta, un retorno de Katia, ella comenzó a preocuparse y decidió ir a buscarla. Fueron hasta la cabina telefónica junto a Katia y se encuentra con una escena que ya a simple vista preocupaba, era macabra y llegaba a congelar sus nervios al punto de intentar dibujar con algo de esperanza que pudiera estar durmiendo. Lo que pasa es que su mamá vio saliendo o sobresaliendo de un escritorio los pies de su hija. Imagínense ustedes ese momento de hallazgo de la mujer, de la joven muerta. Esto fue lo que pasó, era noviembre del año 2010. ¿Qué pasó?
Esa noche era el primer festival por el Bicentenario que se iba a hacer ahí, creo que detrás del Palacio, algo así era. Y bueno, iban a estar todas las autoridades, que se presidente, en fin, y un mundo de gente. Y ella me dijo, mucho antes ya, ¿verdad? Vamos a irnos a ese festival, me dice. En realidad, la que más se preocupó fue su mamá, porque siempre le llama a ella, pues cuando va, ella a las 8 cierra, y a las 8 menos cuarto, ella le llama por teléfono y hablan ella y ella está haciendo su arqueo. ¿Verdad? Y esa noche no le llamó, eso le llamó la atención a ella. Cometí tal vez el error, siempre, eso no me perdono. ¿Por qué no me bajé nomás frente a la cabina? A decirle, mira, vengo yo, andate nomás vos, porque yo estoy mal del estómago. No, yo ya quise llegar nomás ya. Porque tal vez entonces iba a intervenir, digo yo, pero son fatalidades, ¿verdad? Y esa noche, toda la noche, mi señora casi no se durmió, ella creo que no se durmió luego. Y yo le dije, no te va a escuchar, le llamaba, ella le llamaba, no te va a escuchar ni porque hay el ruido, la música, porque hasta las 12 creo que era un tipo de música, después de las 12 era otro tipo de música, ella iba a amanecer ahí. Eran ya casi las 10 de la mañana del martes 30 de noviembre del año 2010. Katy Susana Ibarra seguía sin responder el teléfono. La desesperación empezó a invadir a sus familiares, por lo que su madre, María Lundqvist, decidió no quedarse de brazos cruzados. Y después el día siguiente ella me dice, yo voy a verle por lo menos en la cabina telefónica para la hora de trabajo de venir, si vino. Y se fue. Bueno, andate, entonces avísame cualquier cosa, le dije. Yo me preparé para irme al diario a trabajar. Una extraña sensación llevó a la mujer a ir a buscarla, pues luego de una noche de no saber nada de ella, lo primero que se le ocurrió fue caminar hasta su trabajo, donde Susana debía estar desde temprano. No llegaba y le llamaba yo por teléfono y no apareció, no hay nada, le llamaba a su compañera, ella no apareció, me dice. Entonces por eso que, y después a la madrugada y eso llamaba otra vez, no, nada de su celular, ninguno, porque tenía 3 celulares ella, y ninguno no me daba. Y al día siguiente a la mañana le dije al mediodía a ver si por ahí apareció a la mañana temprano le llamé también a su compañera otra vez, donde a veces se suele ir a dormir ahí. Entonces me dice su mamá, me atendió su mamá y me dice no, ella no vino luego anoche, me dice. Las puertas de vidrio de la cabina cerradas y una persiana de metal dejaban ver algo en el interior de lo que sería la antesala del horror. Negándose a creer lo peor, María tomó coraje y llamó a la policía para ingresar. Ya he visto la cabina que estaban alguien tratando de abrir. Y me bajé, crucé la ruta, llegué ahí y estaban tratando de abrir la cabina, le digo, y me dice el que vende esquinelero ahí. Subite acá, señora, me dice, acá se ve su pie, me dice. Ahí está su hija, está durmiendo, me dice, y no puede ser, acá no se va a quedar a dormir, le dije. Pero pues sí se ve su pie allá, me dice. Ahí ya me desesperé, grité, lloré y ahí ya aparecieron los otros vendedores también. ¿Y qué pasó, señora? Ya está mi hija, no puede ser, alguien tiene que abrir la puerta. Le digo, ¿cómo no se va a abrir? Y estamos procurando de abrir y no se puede, me dice. ¿Y dónde está la dueña? Le digo. Gritaba, lloraba yo y entonces ahí llamaron, vamos a llamar a la policía, dijeron los muchachos, los otros vendedores que son de por ahí de la calle, los muchachitos, y ahí llamaron por teléfono y vamos a llamar a la policía, y vino la policía, la patrullera, pero ya le trajo ya de venida de Super 6 al cerrajero. Y en eso apenas llegó y me llama, me dice, acá encontramos, o si le mataron, me dice. El cuerpo de la joven de 21 años estaba tirado detrás del mostrador en el cual ella atendía diariamente. Una cinta de embalaje le cubría la boca y la nariz, dejando a relucir la causa de la muerte. Un desorden general pintaba una escena aterradora que solo transmitía dolor. Le he visto cómo estaba. Acá semidesnuda, o sea, hasta acá tenía su corpiño. Totalmente su pantalón estaba bien doblado ahí, a su lado. Tenía todo bien ordenado ahí su mechita.
todo, su media y su champión, bien ordenadito ahí en su costado. Y después extendido así. Y le pregunté yo al hermano por qué tenía todo ese moretón y me dice, ese es de la asfixia, me dice. Ella, semidesnuda, parecía haber sido sometida sexualmente, pero con el correr de las horas y tras la inspección del médico forense, esta teoría quedó descartada. Vecinos y lugareños rápidamente se agolparon frente al local, donde todos intentaban ganar un espacio cerca del blindex y saber qué pasó. Agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos traspasaban una y otra vez aquella puerta que dividía a la calle de aquella habitación del horror, situada sobre la ruta Transchaco y la calle Gualdino Ramón Dovera en Loma Putá. Los agentes intentaban pescar alguna pista que pudiera ayudar a rastrear al asesino. La impotencia y el dolor se apoderaron completamente del aire. La muerte de Katia fue brutal. El asesino utilizó dos elementos para matarla, de cierta forma reducirla, porque fue una bolsa de plástico y una cinta de embalaje, esas cintas transparentes, cinta ancha, que son bastante adhesivas y que en contacto con la piel son lo suficientemente adherentes como con cualquier otra base. Lo que hace que, de cierta manera, él la encapuche, la envuelva con él, la empaquete prácticamente y con este le resta oxígeno al punto de que muera por asfixia. Una muerte tortuosa, muy violenta la que tuvo la joven y que comenzó a determinar realmente que el que hizo esto lo hizo con bastante furia, con una suerte de venganza, con molestia, con violencia. Y digo esto porque en parte juega también un papel muy particular e importante dentro de la investigación. El que lo hizo con una motivación de venganza, de furia, de dar una respuesta. Y eso se va a ir descubriendo con el paso de la investigación. Veamos antes qué fue lo que determinó el forense cuando encontró el cuerpo de Katia. Heridas que hablan. Asfixia mecánica por sofocación fue la causa de muerte determinada en el crimen de Katy Susana. Esta variante de la asfixia mecánica se define como el impedimento a la entrada de aire a las vías respiratorias ocasionado por un taponamiento de las mismas. En el caso de Katy, se produjo a causa de la oclusión de los orificios respiratorios, una anoxia anóxica, al no llegar el aire a los alveolos pulmonares por estar tapados los orificios nasales y de la boca. También se denomina amordazamiento. La cabeza de la chica había sido introducida en una bolsa de polietileno y posterior, literalmente, embalada con cinta ancha. La muñeca derecha dislocada, moretones y rasguños en los brazos dejaron a relucir en el informe forense la tenaz lucha que enfrentó Katy intentando huir de su verdugo antes de ser asesinada. A Katy Susana Ibarra la recordaban como una joven con muchos sueños, con muchos planes. A la edad que tenía ya era muy madura con respecto a su futuro. Tenía una trazabilidad de su vida muy bien marcada. Ella quería trascender, quería salir del país, quería estudiar, prepararse, ser una joven con mucho futuro. Ideó todo eso a esa edad de apenas 21 años, en una edad universitaria, por decirlo así, pero muy sacrificada, porque para lograr esos sueños primero tenía que juntar plata. Y por eso trabajaba de 8 a 8, de padres muy humildes, y hizo eso. Lastimosamente ese sacrificio llegó al punto de que la mataron, cegaron ese sueño que tenía. Personas allegadas a ella, sus familiares, las personas amigas de su entorno, la recuerdan con esa particular sonrisa y con esa mente que volaba y trascendía el país, dibujando en su vida un futuro académico con mucho porvenir. Esta era Katy para sus amigos y su familia. El recuerdo de Katy.
Katy Susana, Susi, como prefería que la llamen los amigos y conocidos, nació el 31 de octubre del año 1989. Un mes después de cumplir 21 años, fue asesinada salvajemente. Sus padres la recuerdan como una joven llena de sueños y esperanzas para quien las fronteras no restringían el fin de sus anhelos. Ella soñaba en grande con una inmensa e infinita fe en Dios que la llevaba a pasar madrugadas enteras conversando con él. Ella era una mujer muy inquieta, estaría muy apresurada, porque muchas veces yo le decía, no te vayan a apurar, porque no. Ella hasta su andar era rápido. Y inclusive a veces decía, me quiero ir lejos. Y hasta llegó a decir, no, un día esto lo llamo ir bien lejos. Después eso de viajar lejos, lo que a mí me dejó muy... bueno, después, ¿verdad? No sé si preocupado o no, pero me dejó pensando mucho, quería ir lejos, y bueno, Dios le llevó bien lejos. Era muy religiosa. Ella, por ejemplo, sí iba... Había cosas que me desconcentraba. Era muy religiosa. Ella se iba a la misa, terminaba la misa y veníamos, le dije, vamos pues ya... sí, espera un ratito. Y se iba y se arrodillaba frente al Santísimo. En su dormitorio, por ejemplo, ella... Eso fue una vez. Después le dejé como una versión normal, ya no sé en ella. Veo entre las rejillas así de la puerta que se ve, pues, que hay luz. Entonces vengo y le golpeo, porque ella pone un cartelito, poníalo en la casa, golpear antes de entrar. Yo le golpeo. Sí, pasá, me dice. ¿Qué pasé ahí? Estaba en el suelo cuando sentado en cuquilla. ¿Viste que ustedes saben sentarse así en cuquilla? ¿Qué fue lo que estás haciendo ahí? Estoy hablando con el Señor, me dice. Pero las conversaciones no se limitaban a una oración. Luego de orar, ella escribía mensajes en un cuaderno que posteriormente fueron encontrados por sus padres. Esta es la imagen que ella tenía por la puerta del placar. Yo saqué y coloqué acá, ¿verdad? Era la imagen de Jesús, ¿verdad? Que ella siempre tenía. Entonces le miraba la vela prendida en cuquilla y, bueno, no sé, rezando, estoy hablando con el Señor. Y entonces yo medio en joda le dije, a la pendeja, tantas cosas tiene, tantos problemas tiene, vos tenés que hablarle a esta hora, no acostarte sin dormir porque mañana vos decís que tenés que ir a trabajar, pues al día siguiente tenés que ir a trabajar. Y eso que te hablo de las 3 de la madrugada por ahí, acostarte a dormir, tenés que ir a trabajar, no podés ni estar así. No me decía nada, entonces yo salí, ¿verdad? Y después en otra ocasión cuando yo me levanto otra vez, me voy a hacer pipí, perdón las palabras, veo otra vez que estaba prendida la luz. Otra vez, decía. Estaba sentada en la cama. Y en cuquilla. Y escribiendo. Entonces, después yo deduzco, ¿verdad? Todos esos cuadernos, esa agenda, eso que escribía, por lo visto escribía de noche. Y también de noche había momentos, no sé, o siempre, que hablaba con el Señor ante una vela. Por eso que en su escrito, uno de sus escritos dice, cuando yo muera, algo así, que la recuerden con una vela. Por eso tenemos siempre prendida la vela. No sé si puede mostrar el camarógrafo, ahí está la vela. Esa es la vela que quería que siempre la tengamos presente. Esa es la vela de 7 días. Yo no sabía de la existencia de esa vela, ella sí. Y siempre tenemos esa vela. Pues, como recuerdo. Y mamá dice, cuando el tiempo está feo, con más razón, ¿verdad? Esos escritos marcaron un segundo funeral para ella, luego de ser sepultada en el cementerio de Mariano Roque Alonso, en un panteón que cedió gentilmente la familia a sus padres. Sus restos fueron sacados del mismo y llevadas al cementerio de Cotolengo, donde quedó su cuerpo enterrado, así como ella lo pidió. Y ella quería bajo tierra, no quería, ¿cómo era en el panteón, porque dice que se va a asfixiar, así me decía, y murió asfixiada. Susana la mataron un 30 de noviembre del año 2010. Estaba en su trabajo, ahí el asesino fue y la mató. Estaba a punto de cerrar cuando ocurrió todo eso y para montar una escena, una coartada,
el asesino se había llevado algunos objetos para que la policía desvíe la atención sobre otra cosa. Pero con el tiempo eso se fue desmoronando, se fue cayendo y se fue tomando orientación hacia quién realmente fue el autor de todo esto, inclusive con ayuda extranjera en la parte forense. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Tenía 21 años cuando la mataron. Esta joven tenía muchos sueños, quería viajar, quería estudiar, quería aprender idiomas para prepararse, ser alguien que pueda el día de mañana darle una mejor vida a sus padres, darse una mejor vida a ella. Y para eso, a una edad académica, 21 años, una edad universitaria, decidió primero trabajar, ahorrar lo suficiente y después aventurarse a viajar y estudiar. Pero ese sueño quedó truncado porque alguien la mató. Un joven que formaba parte de un grupo y ya la venía acechando hace bastante tiempo. Y eso fue a propósito de lo que ella le contó a sus padres, principalmente al papá, en cierto tiempo. Despertó o quebró, digamos, ese silencio que había, porque en un principio ella se guardaba eso, no quería preocupar a los papás, a su papá, a su mamá, pero llegó un punto en que tenía el temor suficiente como para ya ir y confesar lo que estaba viviendo, y comenzó a contar que había un grupo de jóvenes que la acechaban y la acosaban constantemente. Imagínense, estaba sola en ese local, hasta altas horas de la noche, para una chica de esa edad, o para cualquiera. La joven, como en otras tantas situaciones, llega ese día 30 a abrir el local como si nada, y cuando estaba a punto de cerrar, ingresa a este joven a quien ya vio en algún momento. Esto fue lo que ocurrió aquel día, y esto fue lo que también en parte ella contaba sobre ese grupo de personas que la venían acechando hace bastante tiempo. La venían hostigando. La presencia de unos jóvenes que iban y venían sospechosamente sumieron en una profunda zozobra a Katy Susana. La chica de 21 años, aterrada, comentó a su padre sobre su miedo, asegurando que tenía una extraña actitud cada vez que aparecían por el negocio que ella atendía. Pese a las súplicas de su padre, Katy continuó trabajando. Había circuito cerrado en ese entonces, ¿verdad? Ella había pedido justamente a la dueña, nunca le puso, ¿verdad? Para que ponga circuito cerrado, que ponga un guardia privada. Porque yo inclusive le llegué a decir, no me gusta tanto este lugar donde trabajar, le digo, muy encerrado, no tendrá que pasar sobre mi cadáver, en todo caso, decía ella. Era muy valiente, no tenía miedo. Además, ella decía que si aparece algún hombre y le quiere hacer daño, que ella se iba a entregar, iba a estar frente al hombre, y cuando está frente al hombre, que le iba a dar un rodillazo por el órgano no deseable. Los anhelos de la chica por convertirse en una gran profesional en el extranjero la frenaban a desistir de la idea de trabajar. Para ella, los estudios marcarían su futuro, pero solo como fruto de su esfuerzo. Estudiaba inglés para viajar al exterior y conocer el mundo, más allá del mar, decía ella, para crecer como persona y ser feliz, pero no se contentaba solamente con el anhelo pasivo o contemplativo. Era positiva, de las que se proponen elevados objetivos y van detrás de esa quimera. Era de ese tipo de personas que se arremeten. Y tenía mucha esperanza, muchos sueños. Por ejemplo, era extraordinaria como ella, yo le decía, pero demasiado ni vos querés volar lejos. Porque cuando yo me quedé sin trabajo porque el diario de noticias se cerró, y ella dijo que iba a seguir estudiando, pero por ahora no puedo, le digo yo, no, yo voy a trabajar y voy a estudiar, porque yo quiero aprender inglés. Inglés luego, pero para allá a Norteamérica, le dije, no, más allá del mar. Por eso, quizás también no supo escuchar las preocupaciones de su padre cuando éste le decía que no le gustaba el lugar de su trabajo, muy encerrado y peligroso, sin cámara ni guardias. Pero ella quería pagarse sus estudios de inglés en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Incluso llegó a decir que llegaría a ser abogada y legisladora para cambiar las leyes judiciales que favorecen a los delincuentes y hacerlas severas contra ellos. Pero y para eso, no, yo tengo que llegar a ser abogada, alguna vez tengo que llegar a abogada. Y cuestionaba muchas cosas. Veía, por ejemplo, accidentes por televisión y decía,
eso pasa porque la justicia no funciona. ¿Y por qué no funciona la justicia? Le digo, y no porque no le sanciona como tiene que sancionar. A uno que choca ya le tiene que sacar su registro, me dice. Y si lo vuelve a encontrar inclusive y choca con alcohol, ese ya tiene que ir preso y su condena tiene que ser millonaria, como para que no pueda lo pagar, me dice. Semanas después de su fallecimiento, se enteraron que ella debió haber recibido un certificado por destacarse como la mejor alumna de su curso de inglés. Ese documento lo recibió su madre. Dactiloscopía, una palabra clave dentro de este proceso a la altura de esta investigación. La policía llegó a la etapa de establecer con nombre y apellido quién era su sospechoso principal. Es decir, ese grupo de acechadores ya estaba, de todo ese grupo realmente de jóvenes que la acechaban, ya se había decantado, separado de ese entorno a quien era su verdadero sospechoso, el sospechoso potencial. Y esto se establece por la última persona que fue a recargar saldo a la cabina, porque ocurre, el primer dato o cabo suelto que deja el homicida es ir a simular ser cliente, es decir, hacer una recarga de saldo. En aquel momento, recuerda usted, año 2010 se hacía, se acostumbraba a ir a las cabinas a hacer esa recarga de saldo o a través de tarjeta o de manera electrónica. Bueno, él hizo eso. Y con ese número de teléfono, la policía llega a obtener el nombre y el apellido de quién sería el victimario. Pero lo que necesitaba para poder respaldar eso era una prueba forense. Y el principal problema que ocurre después de esto es que la policía necesita de ayuda forense para poder determinar quién era esa persona que estaba detrás de una sola pista que encuentran en medio de las evidencias que deja el cuerpo de la víctima. Y en medio de toda esta situación, de ese mes de espera hasta lograr la detención, pero ya con sustento, ocurre un momento muy traumático de la familia de Katy, que es los clamores que da hacia la familia, principalmente el papá, que recurría a los medios de prensa pidiendo al autor del homicidio que por favor se entregara. Este hombre era un comunicador, una persona que vivía muy de cerca la violencia, que solía narrarla hasta el punto que llegó a tocarle a sí mismo con su propia hija. Esto nos recuerda el papá de Katy de aquel momento. Casi un mes de espera. Las horas fueron convirtiéndose en días y los días rápidamente acabaron siendo la primera semana y la causa sobre el asesinato de Katy parecía no avanzar. A 9 días del hecho, algunas pistas sobre el crimen solo servían para llenar de incógnitas y una insuperable angustia a la familia de la muchacha. Pero ellos ya tenían un sospechoso. Me dijo solamente, y a mí me dolía en el alma, sinceramente le digo como periodista, porque me dijo, te voy a decir el nombre, pero por favor no le cuente a ninguno de tus colegas, porque si sabe que nosotros ya tenemos la pista y que sería más o menos fulano, va a escapar, me dice. Entonces deja que pase. Y llegado el momento, vamos a ver con la cinta de embalaje si es el hombre. Si es el hombre, ahí vamos a actuar. Cuando yo salí de la fiscalía, le dije, muchachos, yo no sé nada. Y yo ya sabía. Entre súplicas, César Ibarra, padre de la chica, pidió al autor ante los medios de prensa en reiteradas ocasiones que se entregue por si al menos tuviera algo de culpa. Sin embargo, el cargo de conciencia no fue suficiente para que el autor se dé por detenido y tardarían casi un mes los investigadores en poder detenerlo. El ministro del Interior me llama por teléfono, creo que eran las 6 de la tarde, me llamó la atención el ministro del Interior y me dice, señor Ibarra, quiero que... no le vamos a recuperar a tu hija, pero por lo menos ya tenemos al hombre que le asesinó a tu hija, me dice. Acaban de llevarle preso y se llama Juliano de Tal, me contó todo, ¿verdad? Un rato después me llama el policía de investigación, me cuenta también que le agarraron al chico. Cuando se cumplía el día número 21 del crimen, finalmente, un joven de 23 años era capturado por la policía. Yo de los fiscales en realidad no me puedo quejar.
por lo menos de los fiscales de aquella época no. Ahora se habla mucho, hay mucho cuestionamiento de los fiscales, ¿verdad? Pero los fiscales por lo menos de esa época, excelente. Los investigadores de esa época, excelente. Pero eso sí, y hago una llamada, aprovechando la ocasión, dice, porque los investigadores no tienen todos los elementos que tendrían que tener. Les falta muchísimo. Con la muerte de Susana yo dije a mucha gente que participaron del momento luctuoso, ¿verdad?, que deberíamos formar una comisión para lograr proveerle por lo menos del 60 o 70% de lo que le hace falta a los investigadores. Dentro del crimen de Katy surge una prueba que tenía que aguardar por el respaldo de los Estados Unidos en materia forense. El clamor del padre que presionaba a nivel mediático a que el asesino se entregue, pero esto no surtía mucho efecto. Pero por fin saltó un testigo clave, apareció un testigo en toda esta historia y es un vendedor ambulante, vendía chipas. Y este establece quién fue dentro de ese horario, el horario que traza la policía. Acuérdense, ella es asesinada prácticamente al cierre del local. Y en justo ese momento, este hombre dice haber visto y descrito al asesino de la joven. Es más, llega a identificar el tipo de ropa que vestía y esta misma ropa se encuentra en el allanamiento que permite posteriormente la detención del autor del crimen. Esto pasó. Un testigo clave. Iván Antonio Ferreira Mareco era el nombre del chico que hasta hacía un mes llevaba una vida completamente normal. Su rostro no inspiraba terror ni miedo, pero su imagen representaba al verdadero monstruo para los familiares de Katy Susana. Al ver las noticias, un testigo llegó hasta la sede de investigación de delitos donde pidió hablar con los agentes de homicidios. Él sostuvo que vio entrar al sospechoso a la cabina telefónica cuando faltaban como 15 minutos para las 20 horas en la noche del 29 de noviembre y lo vio retirarse minutos después. El testigo incluso llegó a describir las ropas que el hombre vestía cuando se retiró del lugar. Las mismas ropas encontradas por una comitiva encabezada por el entonces fiscal de la causa, Cristian Bernal, y agentes de homicidios que llegaron el 21 de diciembre hasta la vivienda de Ferreira Mareco, ubicada en el barrio San Felipe, para realizar un allanamiento. El testigo sí, era un chipero, ¿verdad? Y él estaba seguro que era la facha de la persona que salió, ¿verdad? Él se quedó con la facha, con la imagen, ¿verdad? Pues él estaba comiendo, él era un chipero que vendió todas sus cosas y entonces, como siempre, dice su rutina, entrar en el machetazo, comprar cosas para llevarle a su familia, ¿verdad? Y se quedó un rato esperando el colectivo cuando vio que el muchacho salió del local, ¿verdad? Y no le llamó la atención en ese momento porque era todo normal. Cuando ocurrió el hecho, él vio por televisión el crimen y dijo, yo estuve ahí. Entonces él se presentó a la fiscalía y dijo, yo he visto a la persona que era así ese. Y Se armó un identikit más o menos de cómo era él. se armó un identikit, más o menos cómo era él. En ese lugar hallaron algunas remeras, un pantalón de tipo jeans, calzados deportivos y un kepis oscuro que coincidían con la vestimenta que llevaba el homicida cuando salió del negocio. Sin embargo, su detención se daría el mismo día, pero en otro sitio. En el ojo del investigador ustedes van a ver algo que en aquel 2010 era muy difícil aún para la policía sostener este tipo de trabajos, lo cual van a escuchar en segundos nada más, que es el de dactiloscopía, pero con un trabajo mucho más complejo. La policía, cuando levanta el cuerpo, tiene demasiadas evidencias, pero no logran encontrar las suficientes. Quizás pueden ser las herramientas, la técnica, un montón de factores, pero no logran encontrarla, solo una sola huella en la cinta de embalaje. El asesino, cuando coloca la cinta, deja impregnada una huella y esa es enviada a los Estados Unidos para su verificación. Por eso es que tardó mucho este proceso en recibir un nombre y un apellido. Y con esto, la policía logra identificar a través de la huella dactilar del dedo índice del asesino a quién era
la persona de ese grupo de jóvenes que la acechaban, el que estaba detrás del asesinato de la joven, y comienza finalmente a tomar un rumbo, el indicado, la investigación. Este es el ojo del investigador. El ojo del investigador. Los días pasaban rápidamente mientras una serie de circunstanciales pruebas parecían llevar a los investigadores a una gran nebulosa en torno al caso. Todo giraba en torno a aquel hombre que desde el primer día los agentes manejaron como un fuerte sospechoso, pero no podían detenerlo sin sostener su teoría a través de contundentes pruebas. Sin embargo, una pequeña pero clave pista fue la que se centró aún más en el norte de la investigación hacia el sospechoso. Al principio fue una serie de hipótesis. También se le apuntó al propio novio, se investigó a toda la familia. Hubo una investigación que abarcó un montón de gente. Hasta que tuvimos el resultado del laboratorio, donde saltó una huella que se pudo comprobar que había quedado impregnado en la cinta de embalaje. Además de eso, reputamos esa información con los datos técnicos de la telefonía. Entonces, ya una vez teníamos la identidad de esta persona, nos buscamos a la búsqueda. Iván fue la última persona que ingresó en la cabina, hizo una mini carga, que gracias a eso también fueron las sospechas direccionadas hacia su persona, ¿verdad? Entre esos, los peritos en criminalística pudieron levantar varias huellas y una de ellas tuvo los caracteres necesarios para poder identificar, la cual le identificó a él. Ya montamos toda una estrategia de seguimiento y esas cosas, y en un momento dado pudimos contactar con él y a través de un engaño lo sacamos hasta el centro de Asunción, donde pudimos lograr la detención. Y la verdad que los técnicos en criminalística hicieron su trabajo como corresponde, lograron obtener una huella que podría ser comparada con otras, ¿verdad? Para tener, se solicitó su legajo en identificaciones donde tenemos toda nuestra ficha madre, por decirlo así, y de esa manera se pudo cotejar. Ya a través de contactos se logró los medios correspondientes para poder llegar al cotejo y de esa manera identificar plenamente al supuesto autor. La elemental prueba era ineludible, complicó la situación de Iván Antonio Ferreira Mareco, colocándolo como único autor del crimen. Nosotros, al ver la escena, calificamos también que no se trataba de una sola persona la que había cometido el hecho, pero empezamos a investigar, a buscar más involucrados, pero fue una sola persona la que cometió este hecho. Eso nos llevó un poco de tiempo hasta que utilizamos una estrategia. Nos hicimos pasar por agente de una agencia de telefonía y le invitamos a que pase por el local, que se había ganado un premio. Al principio fue todo fácil, hasta que sí, aceptó. Me recuerdo que fue casi el mismo día que fue llegando hasta el local. Nosotros ya teníamos cubierto más o menos 30 personales ahí. Y sí, logramos a detener a esta persona. Lo que él presentó en ese momento son gestos, vamos a decirle, de amenaza hacia nosotros que llegamos a detenerle, ¿verdad? En todo momento él, de una u otra forma, con la mirada te estaba marcando, ¿verdad? Él la característica física, la forma de vestirse, por ejemplo, no era una persona desarraigada, que digamos. Era una persona normal. Y vamos a decirle que vestía normalmente también, ¿verdad? Tenía calzado deportivo normal, un short, tenía una remera que no podemos decir que se trataba de un vago tampoco, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios pudimos finalizar con la detención de esta persona. Yo creo que fue un previo estudio, porque manejaba exactamente, o sea que el hecho ocurrió ya en el cierre, prácticamente el cierre del local. Entonces estas personas estaban totalmente a sabiendas de que a esa hora se cerraba y que esta mujer se encontraba sola.
el momento preciso en que él atacó. Ahora, nosotros sí podemos decir que fue robo en vista de que se llevaban teléfonos celulares y un poco de dinero en efectivo. Por eso es que nosotros también presumimos en ese momento de que esta persona le conocía, o sea, se conocían. O ya fue cliente o es cliente habitual por el modo de estudio, entonces ingresaba normalmente en la cabina, hacía, qué sé yo, cargas, algunas llamadas, eso desconocemos, y en vista de eso ocurrió esto. Si vos sos pobre, no tenés posibilidad de tener un amigo que tenga plata y que pueda enviar a Miami, por ejemplo, para esa huella digital, eso era un caso por ahí. Porque no se iban a quedar con la llamada telefónica, porque Tigo fue, creo que, el que proveyó el dato de la persona, del último que entró y compró el saldo ese. Y con eso se quedaron los policías, ¿verdad? Y después siguieron otras cosas que le parecía que era de la persona. Pero con eso nomás yo no me iba a conformar, ¿verdad? A propósito, ¿cuál es esa huella dactilar la identificada por la policía cuando toman las evidencias? ¿Cuál es esa toma que hacen y que luego envían a los Estados Unidos? Vamos a ver a propósito de qué se trata para que ustedes también puedan observar el trabajo que finalmente esta es la única huella dactilar que la policía llega a identificar. Dedo índice les decía, y que estaba impregnada en la cinta de embalaje que rodeaba el plástico que sofocó, asfixió a esta joven, a Katy, en aquel 2010. Y esta misma huella dactilar es la que envían a los Estados Unidos para que finalmente se pueda verificar, y con esto obtienen la primera evidencia, el primer nombre y apellido. Ahora vamos a hacer la comparación, o sea, lo que tenían en evidencia, la muestra testigo, y después de acuerdo a los documentos, esta es la de la cinta de embalaje. La muestra testigo, le dicen los investigadores. Y la comparación es la que se ve ahí un poco a la derecha de su pantalla, y la cual, según las marcas, los trazos, los puntos que tiene, que son únicos en cada ser humano, ahí se establece cómo el indubitado es único, irreproducible, y se establece con mucha propiedad que se trata de esa persona como el autor del hecho, con los registros que obran en nuestro país. Vamos a renovar la pausa y al volver el cierre de este capítulo de Escena del Crimen. Katy Susana fue asesinada un 30 de noviembre del año 2010. La asfixiaron con una bolsa plástica, la sujetaron con una cinta de embalaje, es decir, esa bolsa plástica, lo cual permitió que ella no pudiera respirar, y murió asfixiada, una muerte traumática, violenta. Para que pueda establecer una coartada del asesino, se llevaron algunos teléfonos celulares, de entre esos 3 eran de la víctima, y posteriormente un testigo más una huella dactilar que se envió a los Estados Unidos para su verificación, permite establecer la responsabilidad y el nombre y el apellido de quien fuera el sospechoso principal. Iván Antonio Ferreira Mareco, de 23 años, del barrio San Felipe de Asunción. Este era uno de los que formaba parte del grupo que acechaba a la joven y que recibió casi 30 años de condena. La condena. 4 años y 7 meses fue la espera que tuvieron que soportar los padres de Katy para finalmente conseguir justicia en medio de un proceso cargado de chicanas y cambios constantes de fiscales. El caso se inició con la presencia en la escena de la hoy extinta abogada Celeste Campos Ros, quien dejó la causa a cargo de su colega Estela Cardoso. Posteriormente, el caso cayó en manos del fiscal Cristian Bernal. No obstante,
El juicio sería enfrentado por el fiscal Blas Simas, quien se encargó de conseguir una dura y ejemplar condena para el acusado. El tribunal de sentencia, integrado por Leticia Fracci como presidenta, junto con Javier Zapena y Rolando Duarte, consideró que el autor actuó con alevosía, asfixió a la víctima con una cinta de embalaje, tapándole la boca, no sin antes maniatarla y dejarla desnuda. Las dos pruebas que consideraron contundentes fueron las huellas dactilares que había quedado por la cinta de embalaje, y la última carga de saldo que realizó esa noche fue precisamente al número de la hora condenado. El tribunal no consideró que haya habido una posterior violación, pero que sí hubo un robo de 4 aparatos celulares de la víctima. Imas había solicitado una pena carcelaria de 30 años, sin embargo, el tribunal entendió que la pena justa era de 28 años. ...28 años de prisión, lo cual la sigue compurgando este hombre en nuestro país y a espera seguramente de lo que es la finalización de este hecho por homicidio. 2034 es el año en que Saldí recuperaría su libertad. El motivo, muchos creen la obsesión. Quién sabe, vaya uno a saber qué ocurrió realmente entre Iván y Katy. Pero sin duda no había ningún tipo de vínculo sentimental, por decirlo de alguna forma, aunque esto tampoco lo justifica en lo absoluto. Final de este episodio de Escena del Crimen. Muchas gracias a Óptica Carrón por los lentes de siempre. Visítenlos en Cerro Corá y Tacuarí, a la familia Acosta y más. Muchas gracias por el apoyo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en un capítulo más por Unicanal.